Instaló una cámara para vigilar a su prometida, y enfureció al ver lo que le hacía a su madre. La llave giró en la cerradura y el pasillo se llenó de luz amarilla. Renato dejó el maletín en la mesita, desató el nudo de la corbata, y antes de apagar la entrada, la escuchó. Una voz baja, cortante, que no era de casa. Avanzó con pasos cautelosos, como quien entra en un teatro y no quiere interrumpir la escena. La cocina estaba iluminada solo por la luz de la campana. Dona Teresina estaba de espaldas a la puerta, con la espalda encorvada pero firme, las manos aferradas a la fregadera. Carolina estaba de pie frente a ella, la figura recta, la sonrisa contenida que en otros tiempos había parecido encanto. Ahora la sonrisa tenía filo. «No pongas eso ahí», dijo Carolina con desprecio, y su mano empujó el plato a un lado hasta que resonó contra la cerámica. El sonido rompió algo dentro de Renato, algo que no sabía que podía romperse. Dona Teresina se volvió despacio. Había una lágrima que trazaba un surco brillante por su mejilla. No era una lágrima teatral. Era una línea del tiempo de cansancio. Carolina la miró con fastidio y pronunció la frase que se clavó. «No te comportes como una niña. Vete al cuarto y deja de molestar». Renato no sabía si estaba viendo o soñando. La palabra vete le cayó como una bofetada. Avanzó sin pensar. Carolina se giró. Una mezcla de sorpresa e ira cruzó su rostro por un segundo, como si alguien hubiera encendido las luces en el momento menos oportuno. Lo que siguió fue breve y brutal en su sencillez. Una disculpa automática hacia Renato, una voz dulce de novia, y luego el alejamiento con una mirada que decía con claridad que el reclamo de la casa era suyo, no de él. Pero la imagen de la lágrima, la cerámica, la orden de vete al cuarto quedó pegada como una mancha. ¿Qué harías tú en su lugar? Comenta desde dónde nos miras y dime qué hubieras hecho si hubieras abierto la puerta en ese momento. Renato se quedó esa noche sin poder dormir. La escena no cabía en su cabeza junto al relato de los últimos meses. Cenas elegantes, discursos de compromiso, las risas compartidas en un restaurante en el que ella había pedido mesa para celebrar nuestra nueva vida. ¿Cómo algo que había olido a promesa podía contener tanta humedad de desprecio? Fue la urgencia de esa discordancia, más que la curiosidad, lo que lo llevó a una decisión apresurada semanas antes. Poner cámaras. No por morbo, no por guerra. Por una necesidad de prueba cuando la palabra de su madre y la de su prometida se cruzaban en un silencio que ya no sabía a quién creer. La historia entre Renato y Carolina había empezado como todas las historias que luego se retuercen, con una chispa que pareció fuera de tiempo. Se encontraron en un congreso de negocios a 1000 kilómetros de su ciudad. Ella habló con seguridad sobre proyectos, mencionó a su familia como si la nombrara con orgullo. Él vio ambición y gracia. En 3 meses estaban comprometidos. Su vida, pensó Renato, cambiaba para mejor. Carolina conoció a Dona Teresina en la casa de siempre. Una cena, un saludo con beso en la mejilla, palabras educadas. Al principio todo fue cortesía y cuidado. Pero empezaron a surgir frases que, en su momento, Renato dejó pasar como mal humor o cansancio. Tu madre es muy dependiente. No la conviene tanta ternura. A veces las mamás exigen más de lo que merecen. Palabras pequeñas, cuchillos finos. Esas frases plantaron semillas. A veces eran sutiles. Un comentario sobre cómo la casa olía a medicinas. Una broma sobre la lentitud al levantarse. Otras veces fueron más directas. Dudas sembradas sobre la memoria de Dona Teresina. Insinuaciones de que exageraba los olvidos para manipularlo. Renato no quería creerlo. Creía en la lealtad hacia quien le había dado la vida. También creía en la vida nueva que estaba construyendo con Carolina. El conflicto caló, y en ese cruce de lealtades la culpa hizo el resto. Si algo estuviera mal con su madre, entonces no sería negligente. Si algo estuviera mal con Carolina, tendría que elegir. No fue la primera vez que tuvo dudas. Fue la vez que encontró, por casualidad, un comentario de ella en su teléfono. Un mensaje que pedía que,
Habláramos de la casa, que insinuaba que la madre ocupaba demasiado espacio. A partir de ahí, los pequeños signos encajaron como piezas de un rompecabezas que Renato no quería armar. La voz de Carolina funcionó con precisión. Debilitó la defensa natural de él, llenó de razón aparente la sospecha, y lo dejó con el extraño alivio de pensar que tal vez, solo tal vez, él no estaba siendo justo con alguien que, según los nuevos argumentos, buscaba atención. No hubo un momento heroico de revelación. Hubo cansancio. Hubo una noche en la que Renato miró a su madre durmiendo en el sofá, una charla rota sobre su cumpleaños, y así, presa de esa mezcla de culpa y necesidad de certezas, tomó la decisión que marcaría todo: instalar cámaras en la casa. Lo dijo en voz baja, como quien nombra una traición en voz alta para reducir su peso. No es por espiar, se dijo, es para saber la verdad. La intención era ver si las pequeñas quejas de Carolina tenían fundamento. Y también, en el fondo, encontrar confirmación de que no se estaba volviendo injusto con su propia madre. Las cámaras estaban allí. No vamos a entrar en cómo ni dónde, porque la historia no necesita manuales. Lo que importa es lo que captaron, y lo que captaron fue una verdad que multiplicó cada duda por 100. Las primeras grabaciones eran muertes lentas, pequeñas escenas de desprecio que por separado podían tener excusas, pero juntas formaban un patrón. Un clip a las 07:12 de una mañana mostraba a Carolina entrando al apartamento con la bolsa de mercado, dejando la llave en la mesa como si ese gesto fuera una etiqueta de propiedad, mientras dona Teresina intentaba alcanzar un frasco en la alacena. Carolina suspiró con paciencia fingida y dijo: «Eso es demasiado para ti, mamá. Deja que yo lo haga». Luego, con voz baja y cortante, añadió para quien quisiera oír: «Nunca entendió que la casa no es de ella». Otro clip, 12:03 del mediodía. La cámara enfocó la mesa del comedor. Dona Teresina estaba sentada, con una servilleta en el regazo. Carolina la miró mientras servía la comida. Un trozo de pan cayó al suelo, y la anciana se inclinó, lento, a recogerlo. Carolina dejó el plato en el borde de la mesa, alzó la voz, y dijo: «¿Otra vez? ¿A estas alturas todavía te agachas por migas? Levántate, no queremos ver ese espectáculo en la calle». «No, no quiero que me avergüences», murmuró la madre, y la frase quedó suspendida en la imagen. En ese mismo clip, un silencio que duró 4 segundos supo a sentencia. Los timestamps eran pequeños instrumentos de acusación. 15:44, Carolina entra con su teléfono, mira la pantalla y lanza una carcajada. Se acerca a la madre y le dice en un tono que pretendía ser cariñoso pero que colmó de veneno: «¿Viste en la televisión cómo envejecen las personas? Es triste, ¿no? Es mejor no hacerse ilusiones». Dona Teresina bajó la mirada y su labio tembló. En otra toma, a las 18:29, Carolina le negó a la anciana un vaso de agua como si fuera un capricho que debía ser castigado. «Si ya bebiste antes, se supone que puedes esperar», dijo. La cámara captó el gesto de la mujer que, por respeto y miedo, no protestó en voz alta. Los montajes empezaron a hacer su trabajo de revelar pauta. Clips de conversaciones íntimas, de pequeñas humillaciones públicas, de comentarios descalificadores sobre la edad, sobre la utilidad. Lo que resistía a la incredulidad de Renato era ver la repetición, la sistematicidad. No eran rayos aislados, sino una lluvia constante que corroía la resistencia de una persona mayor. La grabación clave llegó un jueves a las 21:37. La pantalla mostró a dona Teresina sentada en una silla de la cocina, el quicio de la puerta iluminando su perfil. Tenía una taza entre las manos, y su respiración era lenta. Carolina apareció detrás con una bolsa de plástico sin prisas, con la sonrisa que ahora Renato empezaba a reconocer como arma. Se acercó, miró el reloj, y dijo con un tono que pretendía ser práctico: «¿Ya comiste bien hoy?» «Sí», contestó la madre con voz apagada. Entonces Carolina soltó una frase que, escuchada fuera de contexto, podía parecer cualquier cosa,
Pero el corte, la entonación y la mirada la transformaron en hundimiento. Entonces, ¿por qué siempre estás pidiendo más? La cámara captó lo siguiente. Dona Teresina bajó la mirada, su mano resbaló, y una lágrima se desprendió. La caída de la lágrima fue lenta. Lo que siguió fue un verdadero ejercicio de crueldad maquillada. Carolina se inclinó, alzó el mentón de la anciana con la punta de los dedos, y le dijo en voz baja pero afilada: «Hazlo por mí, por favor. Haz lo que te digo. No seas una carga. ¿Entiendes? Te vas para el asilo cuando esto se vuelva insoportable». Fue una sentencia hecha de rutina, una frase que volvía a ser repetida como si anunciar el abandono resolviera un inconveniente doméstico. La lágrima de la madre brilló en la luz y quedó congelada en el fil. 21:38. Renato miró esa escena 1, 2, 3 veces. Cada reproducción era un golpe. Al principio intentó racionalizar. Tal vez Carolina estaba cansada, tal vez había un malentendido. Pero la compilación no mentía. Había un patrón de castigo emocional. Retirar la comida como control. Burlas sobre la memoria. Humillaciones en la cocina. Órdenes para que la anciana se fuese al cuarto, como si el hogar fuera solo para los de la nueva vida. En un clip a las 22:06, Carolina le dice a Teresina frente a una vecina que casualmente aparece en pantalla: «Ella no entiende cómo usamos las cosas modernas. Es triste». La vecina se marchó con un gesto incómodo, pero la humillación ya estaba hecha. Algo dentro de Renato se fue deshilachando. No era solo ira, era la conciencia de que él había permitido que creciera una narrativa que justificara la exclusión de su madre. Había mirado hacia otro lado cuando Carolina plantó pequeñas semillas, había aceptado explicaciones cómodas, había creído en la posibilidad de cambio. La cámara, que iba a servir para vigilar a su prometida, no dio el único resultado que él esperaba. Mostró a su prometida, sí, pero también expuso su propia ceguera, sus ausencias, sus silencios, su permisividad. La noche en que vio el material por primera vez fue larga. Se sentó en el sofá con el portátil en el regazo y dejó que las ventanas del pasado se abrieran como puertas. Vio los mensajes que había guardado entre ellos. «Solo quiero lo mejor para los dos. No me hagas enfrentar esto sola». Leyó audios en los que ella explicaba, con voz cálida, que la madre necesitaba límite. La mezcla entre la suavidad de la voz y la dureza de los actos fue lo que hizo la imagen insoportable. En uno de los clips más duros, no hubo palabras de violencia física. Tampoco fue necesario. Carolina se paró, y con una calma que helaba, agarró una bandeja y la dejó caer al suelo. El estruendo del plato roto fue una especie de clímax sonoro, el cristal cambiando la atmósfera, un sonido que parecía decir que algo en esa casa se quebró para siempre. Dona Teresina no reaccionó con dramatismo, se cubrió la boca con la mano y su mirada se perdió lejos. La cámara mostraba la escena como una acusación objetiva. 19:22, un plato roto, una sonrisa fría. Renato se acordó de las veces en que, en conversaciones con amigos, se había justificado: «Ella está estresada por el trabajo, mi madre es muy demandante, las cosas se arreglan». Ahora las grabaciones le devolvían cada excusa en forma de escenas repetidas. Vio cómo Carolina hablaba de su madre en el teléfono, con tono cortante, como si planeara un guión para dinamitar cualquier defensa. «Estas personas consumen», decía. «Hay que educarlas», añadía, como quien describe un problema técnico que se soluciona con ajustes. La rabia llegó con la misma fuerza con la que había entrado la duda. Sin aviso, total. Fue una rabia que no buscó destruir sino proteger. Se levantó de golpe, casi tiró el portátil. Respiró con la cara roja, los puños apretados. Pensó en la promesa que le había hecho a su madre cuando era niño: protegerla siempre. Pensó en la primera vez que la vio sonreír con orgullo cuando obtuvo su primer contrato. Pensó en las manos que lo habían lavado de barro después de que una caída lo cubriera de tierra. La rabia tenía un nombre. Era responsabilidad que había sido delegada a otro. No actuó de inmediato. Primero, recorrió la casa.
Abrió las puertas, encendió las luces, miró el cuarto de su madre, la pequeña silla donde le gustaba sentarse, la manta doblada en el brazo, las fotos en la pared. Todo intacto, todo pequeño y humano. Era como si el espacio de su madre estuviera flotando en una burbuja de vulnerabilidad en medio de una casa que ahora tenía otra dueña. Renato sintió un peso acorde al tamaño de la culpa. Ahora que sabía, no podía fingir no ver. Tomó su teléfono y revisó los mensajes de Carolina. Algunos eran de amor, otros de control. Uno decía, no te dejes manipular por la nostalgia. Otro, si vas a elegir a tu madre o a mí, que sea pronto. Había una línea que lo atravesó, la elección. No era simplemente entre dos personas, era entre dos mundos. Uno que guardaba memoria y ternura, y otro que aspiraba a eficacia y pulcritud a costa de todo lo que pareciera imperfecto. Salió de la casa sin avisar. No fue un acto pensado. Fue una entrada impulsiva en el escenario de la vida. Cerró la puerta con un golpe seco para que el sonido llegara adentro como advertencia. Sus dedos temblaban al agarrar la llave. A mitad de camino, dudó. ¿Y si estaba exagerando? ¿Si estaba rompiendo lo que le quedaba de una promesa? La duda se clavó por un segundo, pero la imagen de la lágrima de su madre volvió a su mente con la fuerza de una evidencia física. Renato volvió a entrar. La escena en la cocina estaba todavía reciente en su memoria. El plato en el suelo, la mirada de Carolina. Pero cuando abrió la puerta, la casa estaba en silencio. No dijo nada. Fue a la cocina sin anunciarse. La encontró sola, con la mesa a medio cerrar, el mantel corrido. La sonrisa de la mujer se volvió automática cuando lo vio. Una transformación rápida, la profesional de la calma. ¿Llegaste tarde del trabajo?, preguntó ella como si fuera una novedad que llenase el momento de normalidad. Él no quiso sonar acusador por teléfono. Prefería confrontar en persona. Pero la boca le ardía y las palabras se acumulaban en un borde listo para saltar. Carolina le ofreció un beso en la mejilla que él rechazó con un movimiento de cabeza. Ella lo miró, confundida por la frialdad inesperada, y entonces con precisión pronunció una frase que había practicado antes. ¿Todo bien con tu madre? Me contó que está cansada. La voz era la de siempre. Cuidada, con esa mezcla de interés y distancia que ahora parecían dos caras de la misma moneda. Renato sintió el escenario desplazarse. No había testigos humanos en ese momento, pero él llevaba el archivo entero en el teléfono, los timestamps, los cortes, las lágrimas congeladas. No iba a gritar. No quería una escena que después pudiera ser discutida como drama. Quería que la verdad quedara al descubierto. Así que la tomó por la mano con calma, la misma calma de quien tiene algo firme que reclamar, y dijo: vi las grabaciones. Fue como lanzar una piedra en un estanque en el que nadie esperaba que hubiera olas. La sonrisa de Carolina cambió en un segundo. Por un instante, asomó la máscara rota. Algo como sorpresa, como ira, como cálculo. Luego volvió a su postura de novia de perfil perfecto. ¿Qué grabaciones?, me preguntó. No entiendo. Renato sostuvo su mirada con la firmeza de quien ya no se deja desmontar por encanto. No hizo acusaciones vagas. Sacó el teléfono y comenzó a deslizar los videos. Le mostró sin palabras excesivas los pequeños fragmentos, uno tras otro. La cocina, la palabra vete, el plato roto, la lágrima. Carolina se mantuvo impasible al principio, y luego empezó a negar lo evidente. Sus negaciones eran mecánicas. No fue así. Tú exageras. Tu madre se hizo la víctima. Lo que la sacó de su lugar fue la mirada de Renato, que ya no pedía explicaciones. Pedía responsabilidad. Ella pasó de la negación a la agresión verbal. Empezaron a cruzarse frases como cuchillos, reproches disfrazados de verdad, justificaciones que buscaban terreno en el ego herido de Renato. Él no la escuchó del todo. Sentía el estómago encogido, el pulso a un ritmo que no conocía. En su mente solo había una certeza. No podía permitir que eso continuara. No en su casa, no con su madre.
La conversación se tensó y hubo momentos en que a Renato le pareció que las paredes se cerraban. Carolina intentó manipular el relato. Volvió a poner sobre la mesa su versión cuidada de la realidad. Dijo que estaba cansada de que la madre de Renato diera órdenes, que su paciencia tenía límites. Dijo muchas cosas calculadas, como quien arma un expediente para justificar un despido. Renato escuchó, contuvo la respiración, y por primera vez en meses la culpa se convirtió en coraje que lo empujó a un acto decisivo. Era la hora de poner límites. No expulsó a Carolina desde el instante. No buscó su caída pública ahí mismo. Fue a la habitación de su madre. La encontró sentada en la cama, mirándole con ojos de quien no comprende del todo lo ocurrido. Renato se sentó a su lado. Le tomó la mano. La mano era pequeña, tenía la calidez de siempre. Ella no habló. No hacía falta. En la ausencia de palabras, Renato sintió la responsabilidad pesada y clara. El final cercano de la noche no llegó con una escena de cierre, sino con una decisión que necesitaba tiempo para tomar forma. Salió de la habitación y miró la ciudad a través del balcón. Las luces parecían bajas, como si el mundo hubiera reducido su volumen para no escuchar lo que él habría de hacer. Pensó en la versión pública de las cosas. ¿Qué dirían las personas cuando se enteraran? ¿Cómo se defendería Carolina? ¿Qué argumentos buscaría para poner en tela de juicio la veracidad de las grabaciones? Pensó en su madre, en las chinelas que ella acostumbraba a usar, en la forma en que su espalda se encorvaba al cargar bolsas de mercado. Pensó en la reparación que haría falta, en la paciencia que debía recuperar, en los gestos concretos, compras, acompañamientos, conversaciones que no podía posponer. Pero antes de eso, quedaba el paso inmediato. Tenía que confrontar de nuevo. No quería que la desesperación del momento lo arrastrara a humillar. No quería convertir la expulsión en espectáculo. Quería que la expulsión fuera simple y clara, un acto de protección. Con esa idea en la cabeza regresó a la cocina. Carolina estaba sola, fingiendo ordenar unas tazas. Se giró, lo miró, y por primera vez sin artimañas, su mirada mostró algo parecido al miedo. Él no sonrió. No había nada que celebrar, solo había responsabilidad. Esa palabra que había llegado tarde y que ahora exigía respuesta. La historia se quedaba en ese punto. La respiración contenida antes del paso. La puerta entreabierta como una posibilidad. El resto estaba por escribirse, pero en la casa, en la mirada de la madre y en la pantalla del teléfono, ya se había trazado un rumbo. Había verdades grabadas con fecha y hora, y había ahora una obligación moral entre las paredes del apartamento. La noche cerraba los contornos del conflicto, y la ciudad indiferente seguía su pulso. Fue entonces, con la mano sobre el pomo de la puerta, cuando Renato entendió que su vida se dividía en un antes y un después de esos videos. Sus dedos apretaron la llave como quien confirma una decisión que no admite marcha atrás. La puerta se abrió con un sonido seco y la luz del pasillo golpeó la cocina, como un foco que revela lo que antes estaba a medias. Renato cerró y dejó la mano en el pomo un instante más, como si necesitara tragar la decisión. Cuando entró, Carolina estaba de pie apoyada en la encimera con la mirada que ya no era sorpresa sino amenaza contenida. Al verla, Renato sintió una mezcla que no terminaba de ordenar. Ira, vergüenza por haber dudado, una ternura que ardía por su madre. No hubo dramatismos teatrales, solo una voluntad clara. «Sal de mi casa», dijo él en voz baja pero firme. «Recoge tus cosas y vete». La frase parecía sencilla, pero en el tono estaba todo el peso de meses. Carolina frunció el ceño y su sonrisa de costumbre se curvó en algo frío. «¿De verdad así me vas a tratar?», replicó ella, como quien pone una obra en escena. «¿Tú me crees a mí o a tus grabaciones?». Renato no contestó con palabras largas. Mostró el teléfono. Deslizó el dedo y desplegó de nuevo los clips, la taza temblando en manos de su madre. La lágrima. No buscó humillarla con comentarios. Dejó que las imágenes hablaran. Ver algo grabado le daba a la palabra una gravedad que la conversación nunca tuvo. Carolina respiró hondo. Intentó virar el relato hacia él.
Me estás perjudicando. Y por un instante, pareció hacer más esfuerzo en parecer ofendida que arrepentida. La casa que la noche anterior había sido escenario de normalidad fingida, ahora se volvía tribunal silencioso. Renato pensó en la promesa de cuidar, en los tiempos en que su madre le cosía botones y le animaba con un té caliente. Pensó en los mensajes en los que Carolina le pedía elegir. Pensó también en que no quería convertir el asunto en espectáculo. Lo que necesitaba era protección. Ella arrinconó las palabras con una rapidez que lo sorprendió. Negó, minimizó, acusó. Exageras, le dijo. Siempre estás del lado de tu madre. Cada frase era una estrategia para leerse como víctima. Renato escuchó con la calma del que ya no busca razones. Buscaba actuar. Le dio tiempo para recoger algunas pertenencias. Carolina, con la parquedad de quien se siente dueña de un acto, habló de cómo todo era un malentendido, y luego, con la misma postura estudiada con que había armado su vida al lado de él, intentó un último recurso. La culpa, traslada hacia él. Cuando vio que no funcionaba, tomó su bolso, sus tacones y salió a la puerta con pasos medidos. En el rellano, Eduardo, el portero, apareció con la bolsa del correo como si viniera a ofrecer ayuda casual. Había escuchado algo desde abajo, y su presencia fue una especie de cierre doméstico. Un testigo que no necesitó mirar mucho. No hubo forcejeo. Carolina cruzó la puerta. La miró por última vez a la casa en la que había festejado compromisos y planes, y se alejó con la determinación de quien se siente agraviado a su propio modo. Nadie la corrió en la escalera. Nadie la persiguió. Salió sin poner demasiada teatralidad, quizá buscando conservar algo de lo que aún era suyo. La narrativa que ella controlaba. Las semanas que siguieron fueron un remolino lento. No hubo una decisión planeada para hacer pública la verdad. No fue un acto de venganza. Sin embargo, fragmentos de los videos encontraron su camino hacia el ruido de las redes. Alguien, de manera indefinida y sin explicación clara, compartió un corte. La lágrima de Dona Teresina, la frase sobre el asilo, el plato hecho pedazos. En cuestión de horas, llegaron mensajes, llamadas y notificaciones que palidecieron la vida cotidiana. Usuarios comentaron, compartieron y, sin que Renato lo buscara, el asunto se volvió noticia en el círculo íntimo, y luego en los patios más amplios de la ciudad. La reacción sobre Carolina fue rápida y práctica. La empresa donde trabajaba sufrió un revuelo interno. Clientes llamaron, la reputación se tensó, y su puesto se volvió insostenible sin que hiciera falta un juicio público. No es necesario decir que fue castigada para que aquello sucediera. Bastó la presión social y la necesidad de distancia. Sus padres y su hermano llamaron, al principio con mensajes secos, luego con menos frecuencia. Un día su madre fue a la puerta del edificio para pedir explicaciones, y acabó mirándola con una mezcla de incredulidad y vergüenza. El hermano, más frío, pidió que se aclararan los hechos antes de tomar partido, pero su voz estaba ya cargada de distancia. No hubo linchamientos verbales en la escalera ni persecuciones en la calle. Hubo, sí, un silencio que pesó. Invitaciones canceladas, mensajes sin respuesta, el vacío de contactos que antes parecían próximos. Carolina caminó por esas semanas con una ropa emocional que empezó por la indignación y derivó en una soledad rígida. A ratos la veía pasar frente a la carnicería del barrio, que era un punto de referencia donde antes se mostraba segura. Ahora su paso era más corto, los hombros retraídos. En el fondo la historia le hizo a ella lo que ella había hecho a otra. Convertir en pública una intimidad que antes se manejaba con servidumbre. Renato no celebró. No hubo sonrisa de triunfo en su rostro. Lo que vino después fue trabajo de reparación, que no se hace con discursos y sí con tiempo. Sabía que las palabras de perdón, cuando salieran, tendrían que ser sinceras. Lo que tenía que ocurrir primero era restablecer la dignidad de su madre. Lo primero fue lo más literal. Zapatos nuevos. No era un gesto ostentoso, era práctico. Las chinelas que Dona Teresina usaba estaban gastadas,
con la suela cediendo y la tela apenas sosteniendo la planta de los pies. Renato la llevó a una pequeña zapatería del barrio, eligió unas ortopédicas con suela antideslizante, y vio cómo la mujer volvía a caminar con una seguridad que no era solo física, sino emocional. Las mañanas se desacomodaron de su rutina corporativa. El horario de trabajo de Renato dejó de ser una excusa para ausentarse de las tareas del hogar. Llevó a su madre al médico a una revisión que él había postergado años, pero sin dramatizar los resultados. Controles, ajustes de medicación, un plan simple de caminatas. No se trató de corregir lo irreversible, sino de mostrar que alguien cuidaba. Cada cita era una promesa cumplida. Llegó puntualmente, escuchó, tomó notas y, por encima de todo, preguntó. Las preguntas honestas que antes se disfrazaban de respuestas por medio de otro, ahora fluían directamente. La reconstrucción fue, sobre todo, una de conversaciones. Renato empezó a hacer lo que pocas veces había hecho: sentarse con su madre a escuchar sin interrumpir. Hablaban de recuerdos que ella conservaba, de la infancia en que él se enfermó y ella no durmió, de los nombres de vecinos que ya se habían ido. Había en esas horas un ruido agradable: la radio, la preparación de un café, el roce de las cucharillas. A veces dona Teresina contaba pequeñas historias de su juventud, con un humor que dejaba ver su fuerza. En otras, suspiraba y confesaba que, por momentos, se sintió sola. Renato no corrigió ni intentó justificar lo tardío de su atención. Dejó que la culpa hiciera su trabajo y que la reparación fuera más que palabras. Actos. Una tarde, mientras miraban álbumes viejos, su madre señaló una foto en la que él tenía 7 años, con un bigote de chocolate en la mejilla. ¿Te acuerdas?, preguntó ella, y Renato asintió. Siempre creí que mi deber era cuidarte. Nunca imaginé que tendría que pedir cuidado también. La frase fue una luz que atravesó algo en Renato. La respuesta fue simple. No debiste pedir, mamá. Yo debí ver antes. Hubo llanto, sí. No melodrama, sino la humedad que limpia. Ella apoyó la cabeza en su hombro como se hacen las reconciliaciones menos públicas y más sinceras. No hubo un perdón grandilocuente. Hubo palabras rotas, silencios que eran abrigo y promesas de compañía diaria. La vida cotidiana fue llenando los espacios con rituales pequeños pero constantes. Renato se encargó de la compra de verduras, de llevar a la madre a los controles, de hacerle compañía cuando la tele dejaba de interesarla, de sentarse a cortar el pan en la mesa con ella. En las primeras semanas la casa olía a guisos y a café. Las manos experimentadas de dona Teresina enseñaron a Renato a preparar un caldo que, sin ser receta, sabía ahogar. En esas tardes de cocina, las tensiones anteriores quedaban amortiguadas por el trabajo compartido y la risa, que a veces aparecía tímida. Al mismo tiempo, el ruido externo no cesó del todo. Llegaban preguntas de viejos amigos, llamados con tono de preocupación, algunos juicios. También aparecieron comentarios desalmados en redes. Renato procuró que la casa no se convirtiera en escenario de defensa pública. No necesitaba justificar cada acto de su vida privada. Lo que ocurrió en el plano social fue una consecuencia. Carolina había perdido oportunidades laborales y se encontró sin el respaldo de quienes antes la sostenían. La sensación que quedó en la comunidad fue de desazón. Algunos estaban tristes por la exposición, otros por el daño causado. La narrativa pública nunca estaba completa, pero la vida en la casa, la reparación entre hijo y madre, avanzaba en su propia vereda. Hubo también encuentros con la familia de Carolina. La madre de ella tocó la puerta una mañana con la intención de hablar. No fue un encuentro dramático. Fue una conversación tensa donde las palabras parecían buscar el terreno de lo humano. La mujer, de voz quebrada por la incomodidad, no defendió lo indefendible con fanatismo. Dijo que no se explicaba cómo su hija había actuado así, que lo lamentaba y que estaba preocupada. El hermano habló con menos emoción. Pidió que se aclararan los hechos y que hubiera humildad por parte de ambos. No fueron escenas de reconciliación. Fueron más bien miradas que mostraban que la vida tenía que seguir, con consecuencias
y con lecciones. Carolina, por su parte, enfrentó una soledad que a ratos parecía la única dueña de su compañía. No hubo grandes escenas de arrepentimiento público, quizás porque el arrepentimiento no siempre tiene la forma que la sociedad espera. En privado, algunas veces intentó comunicarse con Renato para pedir explicaciones, para intentar limar la dureza del corte. Él contestó con firmeza. No era el momento de conversación que buscara restaurar una relación. Era tiempo de ver hechos concretos y de que ella asumiera responsabilidades por su conducta. No buscó humillarla ni ponerla en evidencia. Simplemente dejó claro que la confianza se había roto de una manera que no se arreglaba con disculpas rápidas. Con el paso de los meses, la casa se convirtió en un espacio donde las heridas se trataban con rutina y ternura. Renato aprendió a mirar sin juzgar, y a veces esa mirada era el primer gesto de reparación. Sentarse a esperar a que su madre terminara una historia, llevarle una manta cuando las tardes estaban frías, recordarle eventos que ella olvidaba y acompañarla a las celebraciones pequeñas del barrio. En una de esas fiestas de vecindario, Dona Teresina bailó, con paso corto y firme, al compás de una canción que le gustaba. Renato la observó y comprendió que la recuperación no era un destino, sino un camino que ellos recorrían con pasos pequeños. La dinámica entre los dos cambió también la manera en que Renato veía sus relaciones futuras. Ya no se trataba solo de quien lo enamorara, sino de quien compartiera un respeto profundo por los que él quería. Ese aprendizaje no fue un juicio moral para lanzar al mundo, sino una reflexión íntima que fue marcando sus decisiones posteriores. Hubo momentos de duda, claro. Algunas noches cuando la casa callaba y la ciudad ofrecía su silencio, Renato se encontró repitiendo las mismas preguntas. ¿Podría haber hecho algo diferente antes? ¿Fui yo quien permitió que una actitud cruel creciera? Más allá de la culpa, aprendió a convertir esas preguntas en acciones, llamadas más frecuentes, visitas espontáneas, compromisos que no se postergaban. Una vez, en la cocina, su madre cogió su mano con fuerza y dijo, «No puedo pedirte que me devuelvas el tiempo que no estuviste, pero me basta que estés ahora». La frase encajó como una llave que abrió algo sencillo. La gratitud, a pesar de todo. Renato no quería que la reparación se leyera como la absolución de su culpa, sino como la voluntad de transformar el arrepentimiento en compañía concreta. La ciudad, que antes miraba de reojo la historia, siguió su curso. Las redes olvidan con rapidez y la vida cotidiana exige que las personas construyan nuevas narrativas. Carolina siguió su camino en solitario, buscó asesoría, intentó reconstruir su vida laboral y personal en espacios distintos. No es asunto nuestro detallar cómo rehizo su vida, pero queda la huella de que las acciones tienen consecuencias reales en las relaciones humanas. Hubo un episodio que Renato no esperaba. Un vecino tocó su puerta unos meses después para entregarle un sobre. Dentro había una nota anónima con palabras de apoyo y un pequeño regalo para su madre. Un paquete de té que ella no conocía. El gesto no era espectacular, pero le recordó que la comunidad, aunque herida por lo ocurrido, todavía podía hacer actos de ternura. Con el tiempo, la tensión se transformó en memoria. No se olvidó lo que había pasado. No era esa la intención. Recordar era parte del proceso. Recordar para no repetir, para permanecer atento. Había días en que la casa volvía al bullicio de antes, con llamadas de amigos, visitas de nietos de vecinos, charlas sobre el clima. Y había días en que la memoria aparecía en silencios compartidos, en fotografías que almendraban la sobremesa. Una tarde, mientras acomodaban libros en una estantería, Dona Teresina miró a Renato y dijo, «No necesito que olvides lo que pasó. Necesito que pongas cuidado en lo que viene». La frase fue una lección que Renato guardó al instante. Cuidar no es solo reparar, es estar presente para prevenir que el daño se repita. Esa fue su nueva promesa silenciosa, una suma de actos cotidianos que hablaban más que cualquier discurso. El episodio dejó marcas en todos. Le enseñó a Renato a no delegar su responsabilidad afectiva,
a ver que las pequeñas palabras y gestos pueden erosionar la dignidad de una persona. Enseñó a la comunidad que la complicidad pasiva permite que la violencia psicológica crezca. Mostró que la atención y la compañía son formas de justicia que no necesitan tribunales. Para Carolina, la lección fue otra. La soledad y el retroceso social fueron recordatorios drásticos de que las decisiones que hieren a los demás generan consecuencias reales. En el final de aquellos meses que parecían largos, hubo un día sencillo que los cerró todo sin pompa. Renato y su madre se sentaron en el balcón cuando el sol empezaba a caer. En la mesa había un plato con frutas y una taza, y el ruido lejano de la ciudad que se acomodaba para la noche. Ella le contó una anécdota de cuando era joven. Él se rió y, sin dramatizar, le ofreció la mano para que se apoyara cuando se levantaron. No hubo promesas grandilocuentes, solo la comodidad que regala la confianza recuperada. Antes de despedir la historia, hay una certeza que debe quedar clara. La cámara fue colocada con la intención de vigilar a la prometida, pero lo que trajo fue otra clase de verdad, una que enfureció al protagonista porque lo obligó a mirar su propia ceguera. Esa furia no fue un estallido de venganza, sino la energía que lo empujó a recomponer lo que se estaba rompiendo. El cuidado de quien le dio la vida, y esa reparación, lenta y honesta, fue la verdadera victoria. Si esta historia te tocó, compártela para que llegue a quien la necesite. Suscríbete para escuchar más relatos que miran de frente la vida cotidiana y las decisiones que nos definen.